El examen neurológico del caballo se inicia mediante la observación del animal en su entorno normal. Gracias a esto se puede estipular el comportamiento y estado mental. En este caso podemos ver el caballo tranquilo y cómodo, debido a que no se siente amenazado y presenta interacción social con los dos individuos de siempre. Por tal motivo, se puede decir que se encuentra en un estado de conciencia normal, en donde está alerta, sensible y con vitalidad. Para la evaluación de los nervios craneales se puede hacer nervio por nervio en orden del 1 al 12 o se puede hacer por enfoque regional como se va a hacer en este caso. Lo primero que se debe ver es la respuesta a la amenaza, que es ponerle un objeto al frente del ojo y moverlo, y la respuesta correcta del animal debe ser cerrar el párpado. Se debe hacer en ambos ojos. Esto evalúa los nervios craneales, el segundo par y el séptimo par. También se debe mirar la fisura palpebral, debe haber una simetría en ambas, no debe haber ninguna más caída que la otra. Esto evalúa también el nervio craneal, el tercer par y el séptimo par. También se debe ver el reflejo palpebral, que es darle unos pequeños golpes cerca al ojo. La respuesta correcta del animal debe ser cerrar el párpado. Se debe revisar en ambos ojos y esto va a evaluar los pares 5 y 7. También se debe verificar la sensibilidad tanto facial como nasal. Esto se debe realizar realizando pequeños golpes tanto alrededor de la cara como a nivel de la nariz. Como podemos ver, el animal presenta pequeñas contracciones, lo cual es una respuesta correcta. Esto verifica el par craneal número 5. También se debe verificar la posición del globo ocular. Se debe mirar que estén los dos ojos a la misma altura y que no presenten ningún tipo de estrabismo. Esto va a verificar los pares 3, 4 y 6. También se debe mirar el nistagmo fisiológico, que es una reacción normal del animal. Esto se realiza levantando la cabeza del animal y girándolo hacia un lado. Como podemos ver, en el ojo se presentan pequeños espasmos. Estos son normales, pero no deben ser excesivos. También se tiene que tener en cuenta tanto la posición y el tamaño de la pupila. Tiene que haber una simetría en ambos ojos. Y vamos a hacer el reflejo pupilar hacia la luz, que como podemos ver se contrae. Y verificamos ambos ojos. Hay una respuesta normal y correcta. También se debe mirar la prominencia del tercer párpado, ya que generalmente este no debe sobrepasar el primer tercio del ojo. A nivel de la cara se va a mirar la simetría en orejas, ojos y boca, donde se mira principalmente que tengan unos movimientos correctos y no se encuentren caídos en ninguna parte. Posteriormente se evalúa el tono muscular de los músculos maceteros, que son los encargados de la masticación. Entonces se hace por medio de la palpación, en donde se mira la simetría de estos. Finalmente se va a evaluar el tono muscular de los músculos de la mandíbula y de la lengua, en donde el hecho de que saque la lengua y la vuelva a meter muestra la fuerza y capacidad de retracción. Se le ofrece comida al animal con el fin de evaluar el olfato, que involucra el par craneal 1, la visión, en donde se mira la percepción visual de la comida, la aprehensión, que involucra el par craneal 7, la masticación, el par 5, empujar el bolo a la garganta, el 12 y el 5, y finalmente la deglución, en donde se miran el par craneal 9 y 12. En este punto de la evaluación se mira la postura de la cabeza, cuello, cuerpo, cola y los miembros anteriores y posteriores. Se revisa que la cabeza o el cuerpo no se encuentre inclinado o que el tronco esté girado y que la cola se encuentre en la posición correcta, de manera que no esté hacia un lado o hacia arriba. Se debe hacer la prueba de propiocepción, que es saber la posición relativa de una parte del cuerpo en el espacio. Entonces, en los caballos se debe poner un miembro en una posición inusual o incómoda y debe volver a su posición inicial. Se debe evaluar si vuelve a la posición inicial o qué tan rápido lo hace, y se hace en los dos miembros. También se puede hacer cruzando uno de los miembros delante del otro.
Sin embargo, simplemente con levantarle la mano y que vuelva a su posición significa que tiene propiocepción. Ahora vamos a evaluar los reflejos segmentarios, en donde incluye el auricular, en donde se le toca la oreja al animal y este debe reaccionar haciendo pues pequeños movimientos. En segundo lugar es el cutáneo, en donde se hacen unos pequeños pellizcos o el paso de la mano y pues este debe hacer una reacción sensitiva. Finalmente vamos a evaluar los reflejos perianal y perineal, en donde se toca alrededor del ano y esto se debe contraer y se introduce el dedo y en el momento en el que uno introduce, él aprieta. La movilidad del cuello. Hágalo como allá con el otro. Con el mono. Y se palpa para ver si hay algún tipo de asimetría o masas en el animal. En esta sección se evalúa el paso mediante diferentes pruebas. El objetivo principal es verificar la buena coordinación del paso, si hay presencia de ataxia o hipermetría. Se va a comparar dos individuos tanto al momento de la marcha y trote en línea recta, como en caminata en serpentinas, caminata con cabeza elevada, marcha mientras se le ala la cola hacia ambos lados, girándolo en círculos pequeños, marcha en reversa y por último, marcha en piso irregular. En el momento de la marcha en línea recta se puede presenciar una ataxia considerable en el tren posterior del caballo castaño, el cual tiene antecedentes de EPM. La ataxia es visible ya que arrastra los cascos por falta de estabilidad y puede presenciar una leve atrofia en el anca debido a una mala inervación. Al momento del trote se evidencia que la distancia entre las extremidades posteriores es mayor, generando una mayor área de soporte que también es generada por la inestabilidad que se presenta. Al alarle la cola al animal, el tren posterior debe volver inmediatamente al eje central. En el caballo castaño es notorio que se deja ir y no regresa al punto inicial. En la observación del paciente se puede ver el estado mental, el cual se refiere a las respuestas de los estímulos ambientales o de la gente. Se observa que este individuo está consciente y alerta, ya que reacciona frente a los estímulos externos. Además, no se observan cambios de comportamientos extraños como bostezos, presión de cabeza contra algo o movimientos en círculos. Otra parte muy importante de la observación es ver si en el momento en que está quieto el paciente presenta algún tipo de movimiento extraño. Como podemos ver, el pastor ovejero australiano no presenta ningún tipo de movimiento ni de temblores, a comparación de la Parson Russell Terrier, que al momento de estar quieta presenta temblores, sobre todo en el tren posterior. Para evaluar la postura en los perros se realizan diferentes movimientos en el individuo y debe volver a la posición inicial.
realizan los 4 miembros. En marcha, debe observarse la forma de andar del paciente en una superficie que tenga un grado de sujeción adecuado. Se debe valorar cada extremidad mientras el paciente anda o trota. El paciente debe girar en círculos grandes y en círculos pequeños. Debe retroceder caminando hacia atrás. En la palpación se hace el inicio del examen físico, donde se mira si tiene cicatrices o masas, si las uñas están gastadas, el color de los ojos, temperatura de las extremidades, y se valora el tamaño, tono y fuerza de los músculos empezando por la cabeza, cuello, tronco y finalmente las extremidades. En las reacciones posturales, en primer lugar, se mira la reacción de posicionamiento propioceptivo. La prueba más simple consiste en flexionar los dedos de manera en que la parte dorsal se apoye sobre el suelo. El paciente deberá volver a su posición normal. Otra prueba de reacción de posicionamiento propioceptivo es colocar los dedos sobre una hoja cartulina y moverla lentamente en dirección lateral. Cuando el paciente alcanza una posición anormal, este deberá volver a su posición normal. En segundo lugar, se realiza la reacción de la carretilla, en donde se sujeta al paciente por el abdomen y se levanta de forma que todo el peso recaiga en las extremidades anteriores. El paciente debe caminar correctamente. Como en este caso los movimientos parecen normales, es necesario repetirlo con la cabeza levantada y el cuello extendido. Esto evita la compensación visual y el paciente va a depender completamente de la propiocepción. Luego se hace la reacción del salto, en donde se realiza la misma posición que la prueba de la carretilla, pero con una extremidad anterior levantada. Se va a mover hacia adelante, lateral y medialmente. El paciente debe saltar y es necesario realizarlo en ambas extremidades. En cuarto lugar, se realiza la reacción del impulso postura extensor, en donde se sujeta todo el peso del paciente por el tórax, caudalmente a extremidades anteriores y descendiendo hasta que las extremidades posteriores tengan contacto con el suelo. Las extremidades deben dirigirse hacia atrás en un movimiento simétrico.
En la Parson Russell Terrier se puede observar que el movimiento no es simétrico, debido a que apoya un miembro antes que el otro. En quinto lugar está la reacción de hemiestancia y hemimarcha, en donde se levantan las extremidades de un lado del paciente de forma que las otras dos soporten todo el peso. Se obliga al paciente a desplazarse hacia adelante y lateralmente. En sexto lugar se encuentra la reacción posicional, en donde se sujeta al paciente por el tórax y se le cubren los ojos. Se ponen las extremidades anteriores sobre el borde de una mesa y la respuesta normal es que coloque inmediatamente los dedos en la superficie de la mesa. Posteriormente se hace el mismo proceso, pero sin la venda. Finalmente, en las reacciones posturales está la reacción de tonicidad del cuello, en donde se necesita al paciente sobre sus 4 extremidades y se sujeta el hocico con la mano y obliga al cuello del animal a realizar una extensión vertical. La respuesta normal del paciente es una extensión de los miembros anteriores y una flexión de los miembros posteriores, que lo obligan a sentarse. Para evaluar los reflejos espinales, en primer lugar se miran los reflejos miotáctiles, donde se revisa el reflejo del cuádriceps. En este punto se ubica el paciente en decúbito lateral, se sujeta la extremidad por debajo del fémur y se mantiene la rodilla ligeramente flexionada. Se percute el ligamento patelar con un golpe seco de martillo. La respuesta es extensión. Para evaluar el reflejo tibial craneal, se ubica el paciente en decúbito lateral. Se percute en el músculo tibial craneal con el martillo distante del extremo proximal de la tibia. La respuesta debe ser flexión del tarso. Sin embargo, no es fácil evocar. Para evaluar el reflejo gastrocnemio, se percute con el martillo el tendón del músculo gastrocnemio dorsalmente en la articulación tibiotarsal, donde es necesaria una ligera flexión del tarso y la respuesta debe ser la extensión del tarso. Para el reflejo extensor carporradial, el paciente debe estar en decúbito lateral y se sujeta la extremidad por debajo del codo, manteniendo codo y carpo flexionado, y se percute el músculo extensor carporradial distal al codo. La respuesta es una ligera extensión del carpo. El reflejo de bíceps se sujeta al codo del paciente, se dispone sobre los tendones del bíceps y se mantiene el codo en una extensión leve y se percute con el martillo sobre el dedo. Es una respuesta de flexión leve del codo, la cual es difícil de evocar. Para los reflejos flexores de las extremidades posteriores, se sitúa el paciente de decúbito lateral. Se aplica un estímulo molesto en los dedos y la respuesta normal es flexión de las extremidades. Utilizar el mínimo estímulo necesario. El reflejo perianal se consigue mediante un estímulo leve del perineo, en donde la respuesta es la contracción del esfínter anal y la flexión de la cola. En las extremidades anteriores se realiza igual que en las extremidades posteriores, pero debe evaluarse la superficie de los dedos mediales y laterales. Para la revisión de los pares craneales se inicia por el nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Este se puede estimular mediante diferentes olores, tanto buenos como malos, para ver la reacción del animal. Para la evaluación de los pares craneales se va a evaluar a continuación tanto el segundo par, que es el nervio óptico, como el tercero, que es el oculomotor. Se va a observar cómo se mueve el paciente en un ambiente extraño, cómo evita los obstáculos y cómo sigue el movimiento de los objetos. También se evalúa la reacción de amenaza. Se hace con una acción de la mano hacia el ojo y la respuesta normal es un parpadeo o en ocasiones alejar la cabeza. También se debe evaluar el reflejo pupilar, el cual se obtiene enfocando un haz de luz luminoso en cada ojo y comprobando la contracción de ambas pupilas. El nervio troclear es difícil de valorar, se valora únicamente en casos de lesiones. A continuación, al seguir con la evaluación, se evalúan el trigémino y el facial, en donde se revisa la simetría de la cara, específicamente a nivel de labios, ojos y orejas, y se mira que estos no estén caídos. En el nervio facial se puede valorar el gusto brindándole al animal un alimento amargo y este debe tener una reacción.
En el análisis del abducens, los movimientos del ojo se evalúan de la misma forma que para el nervio oculomotor. En el abducens y el trigémino se realiza el reflejo palpebral, se valora el músculo retractor del ojo y hay aparición del tercer párpado. El nervio accesorio se detecta solo cuando hay alguna afección. Por otro lado, el vestíbulo coclear se evalúa sorprendiendo al paciente con un ruido fuerte y este debe reaccionar al ruido. En la evaluación del glosofaringeo vago se observa el paladar y laringe buscando simetrías y se debe evocar el reflejo de deglución insertando un depresor lingual en la faringe. Finalmente, en el análisis del hipogloso se valora la exteriorización humedeciendo la nariz del paciente y observando su capacidad para lamerse.